Buenos días, mi nombre es Ángela Castellanos, mi compañera Luz Díaz y nuestro compañero Diego Cárdenas, que pues en este momento no nos puede acompañar por motivos personales. Somos estudiantes de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este momento estamos en el tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, pues presentamos a nuestros invitados, Ronald Amor Baldovino y Patricia Ríos. Vamos a hablar sobre la estabilidad laboral, pues actualmente digamos que es un tema muy importante, ya que hemos evidenciado por todo este tema de la emergencia sanitaria, como tal, pues la pandemia, que se viene desconociendo mucho la parte de legislación, en este caso, pues sobre todo lo que es el Código Sustantivo del Trabajo. Acá en este, pues nos dice cuáles son, digamos, las causas por las cuales se puede llegar a generar el despido o la terminación de un contrato o la suspensión del mismo. Entonces, este es un desconocimiento tanto para nosotros los trabajadores o para los empresarios en este caso. Entonces, vamos a iniciar con una serie de preguntas. Entonces, iniciamos contigo, Patricia, para que nos cuentes en qué empresas laboras y a qué te dedicas. Buenas tardes para todos. Como decía Ángela, mi nombre es Sandra Ríos. Yo trabajo como independiente en el área de seguridad y salud en el trabajo para una empresa temporal que brinda el tema de asesorías para las diferentes empresas usuarias. En eso, pues me dedico. Llevo aproximadamente en esta empresa año y medio como tal. Ok, listo. Ronald, ¿tú nos puedes, por favor, contar a qué te dedicas y en qué empresa laboras? Hola, buenas tardes a todos. Sí, pues yo trabajo en Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Soy especialista en telecomunicaciones y me encuentro laborando en Fedegan como el gestor de comunicaciones y seguridad TICS. Gracias. Bueno, vamos con nuestra segunda. ¿Nos colaboras, Luz? Sí. Bueno, nuestra segunda pregunta para Patricia es, para usted, ¿qué es un contrato laboral? Bueno, un contrato laboral es un acuerdo que se realiza entre dos personas, ya sea verbal o sea escrito, donde definen la actividad que se va a desarrollar, el tiempo de contrato, la remuneración que pues va a devengar el trabajador, y básicamente es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, de acuerdo a las actividades que vayan a desarrollar en las diferentes empresas. Listo, gracias. Y Ronald Amor, para usted, ¿qué es un contrato laboral? Así como ya lo dijo la compañera, pues es un acuerdo entre dos personas en la cual pues hay ciertas características que se acuerdan, en la que uno es el patrón, en que da como las actividades que debe desarrollar la otra persona, y hay cosas estipuladas como el salario que la persona va a devengar dependiendo de esas actividades que va a realizar. Ok, Listo, perfecto. Muchas gracias. listo. Patricia, bueno, pues teniendo en cuenta que tú estás realizando como tal esta prestación de servicios, pues digamos, ¿tienen con estas empresas, manejan algún tipo de contrato? Sí, señora. El contrato, como les decía inicialmente, que tengo con la empresa, con aliados estratégicos, es un contrato por prestación de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo una subordinación directa, como lo debe existir en un contrato a término indefinido. No tengo establecido un horario de trabajo, pero sí tengo definido las actividades que voy a desarrollar en las diferentes empresas usuarias. Entonces, este tipo de contrato de prestación de servicios tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque en el momento que a usted lo contratan, usted asume el pago de su seguridad social, es decir, todo lo relacionado a la salud, a la pensión y a la ARL, de acuerdo al tipo de riesgo. Asimismo, pues es el porcentaje que uno debe pagar. Entonces,
Si en este momento una persona, o en mi caso, que gano 2 millones de pesos, yo pago mi seguridad social, básicamente me queda como un porcentaje de 1.700.000 pesos, el cual yo debo asumir el costo de esa seguridad social. Aparte de eso, como desventaja sería también es el tema de que tengo que tener en cuenta mis viáticos, es decir, el transporte para poder yo llegar a las empresas usuarias para desarrollar mis actividades. Eso no está incluido dentro de ese contrato porque yo lo debo asumir. Es decir, la empresa me paga a mí los 2 millones de pesos y yo debo asumir el resto de gastos que yo debo tener en cuenta para realizar mis actividades, como es el tema de transporte, el tema de alimentación, el tema de seguridad social. Esa sería como una desventaja, digamos, de los otros tipos de contratos que existen pues acá en Colombia. Ventajas, pues que uno maneja su tiempo, no tiene una subordinación que le esté llamando a usted, decir, bueno, usted debe cumplir un horario, porque no es así. No se manejan horarios de entrada ni de salida, únicamente es la actividad para la cual usted fue contratado. Muchas gracias, Patricia. Bueno, para ti, Ronald, ¿tú manejas algún tipo de contrato con la empresa? Sí, mi contrato es indefinido con la empresa, pues obviamente tiene otras características, entre esas de que un porcentaje de la salud, la pensión y las cesantías las cubre la empresa y solo una parte o un porcentaje lo cubro yo con mi sueldo. Eh, pues no tengo más que decir del tipo de contrato, creo que es uno de los más usados. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Para usted, Patricia, ¿qué mecanismo recomienda cómo percibe la estabilidad laboral? Bueno, realmente este es mi punto de vista personal. Estabilidad laboral no existe ahorita en Colombia. Realmente, ¿por qué? Porque debido a los múltiples de contratos que existe, contrato por obra y labor, contrato por prestación de servicios, contrato a término fijo, contrato indefinido, eh, ha hecho en los últimos, ¿qué digo yo?, como 15, 20 años, perder la estabilidad laboral de las personas. ¿Por qué? Porque ahorita las empresas no están contratando a las personas por un contrato indefinido, sino que se están remitiendo a las empresas temporales para que estas empresas contraten a los trabajadores para que ellos trabajen en misión en sus empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que al ver que las temporales contratan a la persona, no hay una estabilidad laboral porque ahí va por un término fijo, es decir, la persona la contratan por realizar X actividad, por el tiempo de 3 meses, 6 meses, un mes. Cuando es por obra labor, es decir, usted lo contraté hoy 7 de agosto, pero la actividad que hay que desarrollarse se va a tomar un tiempo de una semana, es decir, un tiempo de una semana fue lo que duró la permanencia laboral de la persona. Entonces, no hay un tipo de estabilidad laboral que garantice a las personas una estabilidad por el tema de que las temporales prácticamente cogieron como la mano de obra, por llamarlo así. Las empresas les entregan a las temporales, mire, necesito tantas personas, y ellas son las que contratan, pero por periodos cortos. Listo, muchas gracias. Ronald, para usted, ¿qué es la estabilidad laboral? Totalmente de acuerdo. También pienso que en Colombia, pues esto es un término que realmente es un tecnicismo que no se da, no se cumple en ninguno de los tipos de contrato, muy a pesar que uno tiene la consideración que a término indefinido está un poco más protegido, pero pues yo personalmente viví una situación en la que, pues por políticas de gobierno liquidaron la empresa y el contrato indefinido realmente no sirvió para nada, simplemente
pues con una indemnización ya se zafaron del tema. Entonces, y pues y queda uno desempleado, lo que quiere decir que la estabilidad es una cosa relativa. Lo que decía la compañera, casi todas las empresas subcontratan, utilizan bolsas de empleo, contratistas y estos tipos de contratos que solo son por 3 meses, 6 meses. Entonces, es muy difícil en Colombia uno hablar de estabilidad laboral porque realmente con eso, pues, según mi experiencia o lo que yo he vivido laboralmente, no se cuenta casi que en ninguna empresa. Mm. Muchas gracias. Bueno, aparte, pues digamos de lo que ustedes en este caso están nombrando, también volviendo al tema de las temporales, ahorita se ha vuelto un tema como muy recurrente. Una temporal se supone que la empresa en este caso la utiliza pues por un periodo porque la empresa tuvo un pico alto de producción o de acuerdo pues a, digamos, a la actividad económica, pero ahorita se ha venido presentando que no es solo por eso, sino que si la empresa entra y como sabemos que dura un año, pues dejan a la persona que pase completamente su año y ahí sí, posiblemente puede que la pasen por la empresa o como se han visto casos, lo que hacen es que están optando por pasarlos a otras temporales y pues sí, pues está evadiendo como tal esta parte y no estamos cumpliendo o no estamos viendo una estabilidad laboral que pues nos beneficie como tal a todos. Bueno, continuando, para ti, Patricia, ¿tú qué mecanismos recomendarías o cómo lo puedes ver como una oportunidad para que podamos mantener de pronto o mejorar la estabilidad laboral? Pues viendo ya todo lo que hemos hablado. Pues realmente lo grandioso sería que no existieran las temporales, la verdad, porque ahí está entre el que lleve y traiga, porque digo lleve y traiga, porque la empresa contrata la temporal, cuando ingresa el trabajador, las responsabilidades son compartidas. Entonces, en el caso si hay un accidente de trabajo, ¿quién debe asumir la responsabilidad? Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque la empresa está dando el riesgo o colocando el riesgo y la temporal porque es su trabajador que contrató directamente. Entonces, para mí sería muy bueno que las empresas tomaran la responsabilidad de hacer la contratación directamente con el trabajador sin ningún intermediario, es decir, sin las temporales, cosa que le garantice al trabajador una estabilidad directa y que asuma toda la responsabilidad de seguridad social y todos los beneficios que aporta este tipo de contrato indefinido. Entonces, para mí, para garantizar una estabilidad sería que las empresas tomaran la responsabilidad directamente y no por intermediarios temporales, cooperativas, asociaciones, por contratistas. Gracias, Pati. Y para ti, Ronald, ¿qué mecanismos recomendarías, pues, como tal, para mantener esta estabilidad laboral? Pues realmente esto todo a mí me parece mucha política de gobierno, es más de gobernancia que de otro tipo de cosas. Estoy de acuerdo, las temporales pues fue un mecanismo que se incluyó dentro de nuestra forma de laboral simplemente para favorecer a las empresas. Se dan hay demasiados baches, demasiados huecos legales en la legislación al respecto a esto, es lo que tú comentabas. Hay muchas empresas, yo duré 3 años trabajando en una empresa que todos los años nos mandaban de vacaciones para no hacerle falta al contrato que teníamos por prestación. Entonces, pues en Colombia esto es muy natural. Yo creo que también lo que deberías hacer por parte del gobierno es crear más políticas de institucionalidad, de ser más proteccionista con las empresas del Estado, todo este tipo de cosas que lleven o que conlleven a que los trabajadores sean contratados directamente por las empresas y no a través de intermediarios. Además de que la cultura en Colombia comience a cambiar y las empresas o los empresarios empiecen a entender que el activo más importante de la empresa son sus trabajadores. De esa manera, pues, obviamente, no solo incentivamos y traemos a los trabajadores a que sean parte de la empresa, sino que todas las familias, ya las empresas como eran las empresas antes, no se trataba de tener a una persona empleada, sino a una familia dentro de la empresa. Entonces, totalmente de acuerdo que este tipo de contratistas, estos contratos que se hacen con intermediarios, no benefician en nada al activo más importante de la empresa. Es que sin trabajadores no hay empresa. Exacto, muchas gracias.
Ángela, quiero hacer un aporte también ahí en el tema, como dice el señor Ronald. Sí, el gobierno tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque solo estamos teniendo en cuenta, ahorita estamos hablando sobre los tipos de contratos que tenemos y eso, pero ¿qué pasa con las personas o el sector informal? Que estas no tienen ninguna protección ni del Estado, ni de las empresas, ni de las temporales. Entonces, como decía mi compañero Ronald, él dice, esto debe ser también, el gobierno debe actuar y brindar también los mecanismos entre que se haga un acuerdo o un engranaje entre las empresas y el gobierno, el cual le faciliten a aquellas personas que no puedan obtener un trabajo, digamos, de calidad, un trabajo que garantice todo el tema de sus prestaciones sociales. Entonces es importante tener en cuenta que el desempleo que existe también acá en Colombia es por la falta también de oportunidades y porque el gobierno realmente está desprotegiendo al sector informal. Listo. Gracias, Pati. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta que le tenemos a Patricia y a Ronald. En medio de esta situación, ¿ustedes han conocido casos de terminación o suspensión de contratos? Patricia. Bueno, en la empresa donde estoy yo, que es una empresa que presta servicios de seguridad y salud en el trabajo, no ha habido la suspensión en esa temporal como tal de las actividades, pero en las empresas usuarias al cual le presta la empresa los servicios, en algunas sí ha habido suspensión de trabajadores, ya que la actividad debido a la pandemia, digamos, no clasifica para poder, digamos, continuar con su actividad, como fue el sector metalmecánico. Entonces ahí sí hubo un tema de suspensión de actividades. Pero para el tema de nosotros, en el área de seguridad y salud en el trabajo, por lo contrario, se nos aumentó el trabajo, ya que por el tema de los protocolos, la bioseguridad, la capacitación, las charlas, entonces ahí sí se nos aumentó a un 100% el trabajo. Listo. ¿Y para usted, Ronald? Pues de igual manera en la empresa donde laboro, de hecho, pues no ha hecho suspensión de ningún tipo de contrato debido a que nosotros tratamos una materia de salubridad nacional como es la inocuidad del ganado, ¿sí? La empresa se dedica a hacer la vacunación contra aftosa, entonces precisamente en plena pandemia esta labor tocaba realizarla porque eso tiene unos tiempos, hay que hacerlo 2 veces por año para mantener el estatus sanitario del país, por lo que no fue posible o no se llegó a suspender ningún tipo de contrato. De hecho, la contratación se hizo de manera normal a todas las personas vacunadoras y todas las personas que son temporales dentro de la empresa. Se logró contratar a todas las personas. Directamente con la empresa no, pero pues sí tengo dentro de mi familia quienes sí les han pasado de que hay una persona que trabaja con proyectos que salen de universidades y de cuestiones de estas, que pues el Estado eso fue lo primero que hizo fue suspender eso. Sí, de manera que muchas personas quedaron desempleadas, este tipo de empleo prácticamente que no está realizando ningún proyecto en el país. Y pues también es conocido por las noticias y por todo hemos escuchado de que hay muchísimas empresas que les ha tocado y han visto obligados más que nada a cerrar la producción y a sacar a todas las personas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, para concluir, decimos que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, pues el contrato laboral debe tener 3 elementos esenciales. El primero, pues, es la actividad laboral. Esta debe ser personal, ¿no? La remuneración económica y la subordinación, que es donde el trabajador debe cumplir una serie de obligaciones, como es el horario laboral. Bueno, también el Código Sustantivo del Trabajo, entonces nos muestra o nos clasifica como tal los contratos. Tenemos de la forma verbal y escrita, entonces en la forma verbal,
pues básicamente acá el trabajador y como tal el empleador llegan a un acuerdo en cuánto va a ser la cuantía, cómo va a ser la forma de su remuneración, la duración del contrato y en dónde va a desempeñar pues la persona como tal su labor. Ya el contrato escrito, entonces este es mucho más específico, se establece directamente pues con la empresa, en donde acá qué datos, digamos, esenciales van a ir ahí. Entonces, toda la parte en donde va a laborar la persona, cuándo inicia como tal este tipo de contrato, en dónde es el domicilio de las partes, cuál va a ser la duración que tiene este, de igual forma el valor de la remuneración, su forma, cuáles son los periodos de pago, de igual forma si se requiere en caso tal, toda la parte del valor de habitación y alimentación y la terminación del mismo. Entonces, estos son, digamos, por su forma. Sí, también está por su duración, pues un contrato a término fijo, pues el cual debe ser por escrito y no superior a 3 años, renovable indefinidamente. De igual forma, si ninguna de las partes avisa por escrito la prorrogación de dicho contrato, pues se dará prorrogado inmediatamente. Este contrato será prorrogado máximo 3 veces, ¿sí? Y el contrato a término indefinido consta de un inicio, pero no con un tiempo límite de tiempo de terminación. Para la terminación debe ser por escrito y con una antelación no inferior a 30 días. Ronald, Patricia, le agradecemos muchísimo por su participación. Espero pues que estén bien y que en medio de esta crisis que estábamos atravesando, pues cuídense, cuiden a su familia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Luz, Ángela, por la invitación. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias a ustedes también.